Está con nosotros Oscar Vallejos para hablar sobre el tema. Oscar, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo está? Muy bien, muy bien. Bueno, medida de fuerza dictada por hoy, por mañana. Medida de fuerza, la particularidad de esta vez es que estamos convergiendo con un grupo de asociaciones de base de la otra CONADU, que son 13 asociaciones que están disconformes con el modo en que esa asociación esa federación resolvió la paritaria firmándola y según ellos... ¿Desconocen la firma de la paritaria entonces? Desconocen esa firma, han pedido al ministerio que los reciba para poder manifestar formalmente el desacuerdo con esa paritaria firmada por la federación y según ellos esa federación firmó con un acuerdo de dirigentes sin consultarle a ningún docente del país. Así que eso los acercó a nosotros que veníamos protestando diciendo si se le consulta a los docentes, ¿quién va a aceptar una propuesta salarial que los deja 30 puntos por debajo de la inflación? Solo los dirigentes. ¿Cuál es la recomposición salarial propuesta? La propuesta, y que por decirte, Cetera, Sonia Leso, firmó esa recomposición, 62%. A la semana siguiente pidió el 82% en una nueva reunión paritaria con el Ministerio de Educación. Incomprensible, ¿no? La posición de Cetera. Y entonces, cuando uno, digamos, en términos sindicales, generalmente uno se enfrenta con la patronal, no con otros sindicatos. Y acá nosotros tenemos que hacer ese doble trabajo, un enfrentamiento con la patronal, porque nos deja con salarios por debajo de la inflación, muchísimo por debajo de la inflación, y con las otras direcciones sindicales porque entregan los salarios, firmando acuerdos paritarios que son perjudiciales para toda la docencia. ¿Y la medida estaba teniendo réplica en todo el país? Exactamente, por eso es que esta novedad es que asociaciones que no estaban parando, están parando o 24 o 48 horas como nosotros y haciendo sí las 48 horas de una gran visibilización del conflicto salarial y también presupuestario de las universidades nacionales. ¿Cuál es hoy el presente de un docente universitario que recién empieza? Mira, nosotros tenemos varias categorías de docentes iniciales. Hay docentes exclusivos, en la Universidad Litoral es el 22%, yo soy un docente exclusivo. Hay docentes de semidedicación, docentes de dedicación simple y los docentes, quien ingresa, generalmente ingresa con un cargo de dedicación simple. ¿Qué quiere decir eso? Te pagan 10 horas, vos trabajás muchísimos más, como toda la docencia en general, ¿no? Entonces, el pago de 10 horas cátedra. 10 horas es el cargo y después a nivel preuniversitario es otra realidad. Estoy hablando de la docencia universitaria. 10 horas donde vos generalmente no estás las 10 horas frente al alumno porque tenés que hacer además actividades de investigación y actividades de extensión y entonces es 6 horas frente al alumno y 4 para hacer o investigación o extensión. Nadie puede hacer con 4 horas investigación y extensión, o sea que la dedicación efectiva es mucho más. Y para ese salario serían, de bolsillo tendrían que ser 35.000 pesos, pero como los salarios son tan bajos, hay que pagar obra social y la obra social tiene un piso salarial y eso hace que cuando vos aportás entre un 12 y un 14% de tu salario para sostener la obra social. Y entonces nosotros ya aportamos un poco más, aportamos el 4, cuando los otros trabajadores aportan el 3, pero quien recién se inicia aporta entre un 12 y un 14, o sea que el salario es bajo, las obras sociales no alcanzan para cubrir los gastos y por lo tanto te descuentan mucho más, y ni hablar si uno quiere armar una carrera académica, ¿no? Entonces son docentes que tienen que compatibilizar el armado de una carrera académica que recién se inicia, el armado de un proyecto de vida, y por lo tanto de una economía, con salarios entre 35.000 pesos, que son la mayoría de las dedicaciones simples, y después otros están en 75.000 pesos, que son las dedicaciones simples, exclusivas, y las dedicaciones exclusivas cobran 4 veces una dedicación simple, porque tenés 40 horas del cargo. ¿Todos los componentes que conforman esos montos son todos remunerativos o además hay un monto de negro? Los salarios de estos que estoy diciendo cobran lo que se llama garantía salarial. ¿Por qué? Porque el salario es tan bajo que un docente de grado cobra más. Ese piso salarial que se fija en la paritaria esta que estaba conversando acerca de Cetera, es mucho más que ese cargo. Entonces se le paga un complemento para que llegue a un salario que es el más bajo de todo el país que cobraría un maestro de grado.
¿no? Entonces, ¿y por qué no los quieren llevar a que eso sea salario? Porque eso impactaría en toda la escala docente, porque un docente titular cobra 1.78 respecto de ese salario. Exacto. Y así todos los otros. Entonces, como toda la escala subiría, entonces los salarios los mantienen muy bajos, se paga esa garantía salarial y no se resuelve el problema de que durante más o menos 10 años estás cobrando un salario Exacto. que no es el tuyo, es ese salario de garantía. Y discúlpame, no me quedo claro, Oscar. ¿Y la pauta salarial cuánto se cerró entonces? Se cerró en un 62% Pero a después diciembre. Un 62% en diciembre. A diciembre. A diciembre. O sea que nosotros tenemos desde marzo, salarialmente se cuenta todo el año, ¿no? Nosotros tenemos una pauta para el año que de piso va a ser del 95%. Nosotros vamos a tener el 62% aplicados sin que esos aumentos sean acumulativos, todos se aplican sobre el mes de marzo, ¿no? O sea que no es lo mismo el 8% sobre el ajuste por inflación del mes de julio, nosotros todos volvemos a marzo. Entonces tenemos 62, no acumulativo, y la inflación, el piso inflacionario va a ser el del 95, que mes a mes se acumula, ¿no? Así que por eso nosotros decimos, se necesita urgente volver a abrir la paritaria y que los otros gremios se pongan a tono, por ejemplo, CETERA, y que por lo menos diga, bueno, yo acabo de arreglar 85, tengo que pelear por los 85 acá, ¿no? Sí, sí. Y en el 2006 hubo una reconfiguración de las leyes de educación a nivel nacional, había todo mucho viento a favor, Daniel Filmus como ministro de Educación, bueno, él venía de Flaxo, había toda una estructura, un plafón como para repensar la educación. ¿Quedó en declamación todo eso? ¿Se fue desinflando? ¿Qué pasó? Bueno, ¿Fijaba un porcentaje del PBI para el financiamiento también? Ahí el proyecto de Filmus y el problema que generó Filmus es liquidar la diferencia, intentar hacerlo, ¿no?, de lo público y lo privado. Y entonces él inventó la categoría de que toda la educación es pública, pero que es de gestión privada o de gestión estatal. Y con eso le garantizó a las universidades privadas y al sector privado un financiamiento directo por parte del Estado. Ese es el primer problema que generó el proyecto de Filmus. Entonces, para decirlo, un investigador de CONICET puede radicarse en una universidad pública o en una universidad privada, con salarios pagos por el Estado Nacional. ¿Se entiende? Entonces, eso es lo que permitió Filmus. Y entonces eso, cuando se dice el 6%, bueno, un 6% que se distribuye entre privadas y públicas, ¿no? Y sí generó una cuestión que es importante, que es la educación secundaria como una educación obligatoria. Eso generó también para el interior de la universidad, que nosotros tenemos preuniversitarios aquí en Santa Fe y en muchas partes del país, que los salarios de preuniversitarios se desfasaran respecto de los salarios que serían como los básicos de la universidad, que son los salarios de la formación universitaria, ¿no? Entonces ahora nosotros teníamos un equivalente que era ayudante de primera, maestro de grado, y sobre eso había una escala, ¿no? Ayudante de primera, jefe de trabajos prácticos, profesor adjunto, profesor asociado, profesor titular. Ahora, el salario mínimo de un preuniversitario está equivalente al del adjunto, porque esos salarios han crecido porque la ley de educación favorece los salarios de la educación secundaria, ¿no? Es como pasa con el director en la estructura de la ley de educación provincial. El sueldo del maestro de grado con 20 años de antigüedad en algún momento está bastante parejito el del director. Exacto. Y entonces eso, digamos, no estimula a que la gente quiera tener, digamos, un ascenso en la carrera. Exacto. Puestos jerárquicos, claro. Entonces eso atenta con esa condición, ¿no? Y además porque hacerse de cargo de la dirección, en el caso de la educación provincial, eso está claro. En el caso de la educación preuniversitaria no está claro cómo se ocupan esos lugares, porque no hay en realidad un escalafón. Por decir, o los directores se los elige o los coloca la patronal. En el caso de la escuela primaria, por ejemplo, la directora de la escuela primaria fue colocada por la patronal. No es todavía un cargo que las docentes de la escuela primaria puedan aspirar a concursar. Y entonces, ¿eso qué quiere decir? También los salarios tienen que ser buenos porque su carrera termina ahí. La única manera de compensar esa condición de que vos entrás y te quedás para siempre en ese lugar es que la antigüedad mejore tu salario.
Oscar, última consulta. Mañana es el día final. ¿Puede haber medidas de fuerza más adelante? Ya tenemos para el 27 votada una medida de fuerza. Estamos construyendo una medida nacional junto con ATE y otros gremios nacionales, porque entendemos nosotros que las condiciones exigen que las centrales obreras, nosotros somos parte de la CTA autónoma, que las centrales obreras convoquen un paro general, ¿no? Entonces, con vistas a la producción de ese paro general, estamos tratando de converger junto con ATE y con otros gremios nacionales en un gran paro para el día 27. Si conseguimos eso, el 27 será paro, si no, nos vamos a reunir y se va a evaluar en qué fecha y bajo qué circunstancias y condiciones se puede sostener el conflicto, porque nosotros queríamos la paritaria ahora, pero ahora ya se termina el mes, entonces lo que acordemos ya no se va a poder cobrar en septiembre. Claro. Entonces pasa para octubre, que era lo que el gobierno quería. Entonces lo que hay que asegurarse es que el gobierno no siga dilatando y que nosotros prontamente tengamos una pauta salarial que nos permita tener cierta previsión de que nuestras economías van a ser posibles con nuestros salarios, que es el fruto de nuestro trabajo. Oscar, muchísimas gracias por tu tiempo. A ustedes.